Bien, ya comenzó la contienda electoral y tenemos a un candidato que no es ajeno al tema político y le damos la bienvenida al general Daniel Mora. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Yulisa, un placer estar contigo. Buenas tardes ya. Ya buenas tardes, ¿no? Un placer estar en este programa inaugural de Prensa con Huevos. Prensa con Huevos, una prensa corajuda. Creo que es fundamental tener una prensa de este tipo para decirnos las cosas como deben ser, ¿no? Así es. Y fundamentalmente pensar en el país, hacer que la gente piense, y los candidatos también ahora en esta coyuntura, piense también fundamentalmente en la patria, en el país, ¿no? Nosotros nos encontramos, general, en el 2016, cuando usted era candidato al Congreso, que tuvo la oportunidad de ser elegido. 2011 y 2016, yo no he sido candidato del 2010. Ah, perdón, 2011. Sí. Estuvimos compartiendo siempre las inquietudes que usted tenía sobre el tema educación, ¿no? Así es. Coméntanos un poquito, ahora si bien es cierto, usted va con el Partido Morado. ¿Cuáles son las propuestas? Sé que van a trabajar propuestas en conjunto, pero su tema fuerte es la educación. ¿Qué es lo que usted propone de llegar al Congreso? Bueno, nosotros tenemos ocho ejes fundamentales como partido de tratar en este próximo Congreso. Somos un equipo que decimos que trabaja de verdad. Todas nuestras propuestas son muy coordinadas, muy discutidas, y tenemos un librito que hemos sacado con todas nuestras propuestas, que son cerca de 50 propuestas, y repartidas entre todos los que creemos que vamos a estar en el Congreso. Particularmente yo estoy centrado en la educación y estoy centrado en seguridad ciudadana, por ejemplo. En educación es fundamental. Nosotros, cuando estuve como presidente de la Comisión de Educación, sacamos leyes todas relacionadas con reforma educativa. La reforma magisterial, que era para todo lo que es inicial, primaria y secundaria, que unificamos las leyes de profesorado y la ley de reforma magisterial en una sola, sumamente meritocrática, con ascensos cada año, etcétera. Igualmente sacamos la ley de institutos y escuelas superiores, que tiene una entidad similar a SUNEDU, el Educatec, pero que desgraciadamente el fujimorismo la aguantó un poco esta ley y la promulgaron recién este año, pero con algunos cambios que para mi modo de ver no han hecho que funcione adecuadamente, como sí está funcionando, por ejemplo, la ley universitaria. La otra gran reforma fue la moratoria de creación de universidades, para que no se creen más universidades a partir de noviembre del 2012. Claro, pero ¿cuál es la propuesta que usted plantea? Y ahora la ley universitaria, que vemos que la SUNEDU ha dado ya algunos resultados. Hay 85 universidades licenciadas y 36 que no se han licenciado. ¿Cuál es la propuesta que tengo yo? Mi propuesta es, primero, ponerle más dientes a la SUNEDU, que es decir, a la SUNEDU la han tratado de desaparecer en el Congreso anterior, han tratado de sustituir a los miembros del Consejo Directivo, que son elegidos por concurso nacional y a través del Consejo Nacional de Educación. Han tratado de eliminar o de derogar la ley universitaria, y realmente tenemos que fortalecerla después de más de 5 años y medio de cumplimiento. Es ponerle más dientes, uno. Segundo, es que con todo este proceso nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que tenemos que incluir en la ley algunas otras modificaciones. Por ejemplo, ¿cómo hacer con las universidades públicas que no licencian? Ya se han sacado diversos decretos de urgencia donde dice cómo se va a recuperar una universidad pública, y llega hasta la intervención con una comisión reorganizadora. Eso ya se ha hecho. Pero también falta, por ejemplo, que las universidades privadas, a las cuales se le ha denegado su licencia, en mi opinión, deben indemnizar a los estudiantes a los cuales ha estafado. No puede ser que una familia, que un estudiante haya estado estudiando 2, 3 años en una universidad que ofreció una calidad educativa de una manera y dio una totalmente diferente. Eso es estafa. Sí, puede. ¿Por qué? Porque el Estado la subvenciona. El Estado las exoneró de impuestos. Entonces no es posible que el Estado, que también tiene responsabilidad, ¿por qué? Porque si yo exonero a esta universidad de pagar todos los impuestos, no es posible que esa universidad no sea controlada por el Estado y vea que realmente ese dinero que le está dando, que son subsidios por impuestos que no paga esa universidad, sean dedicados a la mejora de la calidad de esa universidad. Entonces hay una responsabilidad compartida, tanto del dueño de universidad como del Estado.
Pero el dueño también en estos años ha ganado una barbaridad de plata. ¿Te imaginas? Hay universidades en el Perú que facturan 60 millones mensuales. Y otra cosa también que es importante recalcar, muchas veces los maestros están mal pagados. Así es. O sea, ganan un montón de plata. Así es. Un maestro general me sorprendió mucho cuando me comentó un amigo X que podían ganar 15 soles por hora. Nosotros encontramos en el interior de la República hace 2, 3 años a profesores que ganaban 8 y 10, 12 soles por hora. Y actualmente en Lima hay universidades privadas que pagan 17 soles hora. Entonces, no es posible. El Estado le está llenando los bolsillos a estas universidades privadas. Entonces yo creo de que ese es un pedido que yo voy a hacer y quitarle las exoneraciones a esas universidades que no han licenciado. Se debe quitar el Estado esas exoneraciones y dirigirlos a las universidades públicas, porque el objetivo de toda la ley es que la Constitución dice que el Estado debe garantizar la calidad educativa. Y lo que debemos hacer es tener una universidad pública de alta calidad, que vaya creciendo gradualmente, claro, que aumente su oferta. Como usted dice, el hecho de que los chicos no tengan recursos de repente para pagar una universidad privada no le quita que no tenga una buena educación de calidad. Lógico, pero ¿cuál es el tema? El tema que a raíz del decreto legislativo 882 de 1996, realmente institucionalizamos las universidades para pobres. Así como hay colegios para ricos y colegios para pobres. También con todo este proceso que yo he visto desde su inicio, y he visitado casi todas las universidades del Perú, nosotros hemos institucionalizado la universidad para pobres. No es posible, por ejemplo, no es posible que tú encuentres una universidad en provincias que te cobre 100 soles. Es imposible para una universidad que tiene que dar calidad, ¿no? Pueda cobrarte 100 soles. Si el Estado para cada estudiante pone casi 1.000 soles mensuales por alumno, las universidades públicas ponen 1.000 soles o más por alumno, ¿cómo una universidad privada que es lucrativa puede pedir 100 a 120 soles mensuales? ¿Y qué se ha demostrado con este no licenciamiento? Que es una pobre educación que se da, malos docentes, ausencia de infraestructura, no tienen laboratorios. Y en Cajamarca, ¿qué se encontró? Que le daban agua, según dice, potable, agua con residuos fecales. ¿Por qué? Porque instalan una filial en un pueblo que no hay todos los servicios y traen agua por cisterna. El análisis del agua que se hizo, se demostró que los alumnos tomaban agua con residuos fecales. Se revisó las cisternas y en las cisternas ¿qué se encontró? Residuos de restos fecales de animales muertos, etc. Eso es despreciar a ese tipo de estudiantes. Claro, porque los marginan, porque son de bajos recursos. Eso es por el lado universitario, pero por el lado educativo en los colegios es lamentable. Muchos chicos no están estudiando porque no hay plata. Igualito. Las APAFAS te cobran. Estudian en techos de esteras, sentados en ladrillos. Totalmente. Yo tengo una propuesta para ello. ¿Cuál sería la propuesta para esos chicos? Porque así como la SUNEDU está supervisando y es una entidad externa a las universidades y que tiene gente de magnífica calidad, porque son elegidos por concurso nacional y están los mejores proyectos, y le pagan una dieta que te quedas impresionada cuando le dan 2.500 soles mensuales a ese consejo directivo, para que veas el amor que tiene la SUNEDU en ese Pero sentido. en los colegios, ¿cuál sería la propuesta? En el colegio es crear una entidad similar a la SUNEDU, que supervise la calidad educativa de los colegios públicos y privados. Tú encuentras colegios privados que funcionan también en Cimechifas, encuentras colegios privados que funcionan también en casas, en departamentos, y encontramos en un análisis que hicimos más de 200 colegios clandestinos, es decir, que no tienen autorización de nadie y sin embargo dan su certificado de estudios, o utilizan a otro colegio dándole una coima para que saquen un certificado a nombre de ese colegio. General Mora, ya que estamos tocando el tema de los colegios, que es un tema muy delicado, ¿qué se va a hacer respecto a esos profesores violadores o curas violadores que han abusado de muchos niños? La ley de salen a diario, muchas veces los protegen. La ley de reforma magisterial contempla
sanciones drásticas para aquellos profesores que en los cuales se insinúe que han tenido una acción y por ese separado momentáneamente. Han cometido actos terribles como violaciones, tocamientos indebidos, pero siguen ejerciendo. Muchas veces los mueven de colegio. Yo te digo cuál es el problema. El problema es que en nuestro país no nos hemos acostumbrado a cumplir las leyes. ¿Te imaginas tú la ley universitaria si no hubiera tenido SUNEDU? ¿Alguien lo hubiera cumplido? Como dice la ley, debes cumplir las 8 condiciones básicas de calidad. Pero no existiera SUNEDU, simplemente dejas tú, la universidad es responsable, ellos van a cumplir. ¿Tú crees que lo hubieran cumplido? No. Desgraciadamente necesitamos supervisión y más látigo, desgraciadamente. Igual en los colegios. Y usted se va a encargar de llegar al Congreso, de estar fiscalizando, va a ser una piedra en el zapato. No soy piedra en el zapato, sino debemos hacer lo que nuestro país necesita. Nuestro país sin educación no va a llegar a ningún sitio. La educación básica regular desde inicial, de los 0 años, desde el vientre de la madre, el Partido Morado preconiza eso, hasta los 7 años debe estar presente nutricionista, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, de tal manera que su cerebro y sus interconexiones neuronales se desarrollen lo máximo de esos niños. Pero y para eso necesitamos bastante ardua, porque por supuesto. No me diga que el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación muchas veces ni se pronuncia. Pero usted sabe que teníamos eso hace 50 años. ¿Sabía usted que en la época de 1950, 1970, en un colegio se daba hasta desayuno y almuerzo? Y que había presencia de salud y había educación. Pero usted vea Entonces, ¿cómo hemos destrozado todo esto? Desastrosa. Por eso le digo, mire cómo hemos destrozado todo esto. Yo vengo de una gran unidad escolar y me siento orgulloso. Yo estoy en el Ventín, el mejor colegio del Perú, el gran unidad escolar. ¿Y quién era mi director? Gustavo Pomuso, director de un colegio público. Pero eran otras épocas. ¿Sabe cómo los maestros eran maestros? Por eso le digo, entonces, se ha deteriorado la educación en la parte docente, en la parte de infraestructura, en los mismos contenidos curriculares, en los cursos que se editan. ¿Usted sabe que ya no se da historia? No. Usted no sabe que ya no se da educación cívica, que ya no se daba deportes, que no se daba educación física, que no se da música, no se da arte. Todo lo que eleva el espíritu y lo que, por ejemplo, la música, le ayuda a usted a la concentración. Todo tiene un objetivo. Lo cortamos de un plumazo, gobiernos como el de Belaúnde, por ejemplo, que aumentó la demanda y ¿qué cosa hizo? Metió 50.000 profesores con quinto de media. Después llegó Alan García, metió 130.000 profesores con cuarto de media, quinto de media, zapateros, todo. Eso deterioró al maestro. Antes de ser maestro era vocación. Claro, ¿y sabe cuánto ganaba un profesor en 1970? No, ¿cuánto? El equivalente a $3.000 de hoy. Es decir, un profesor de esa época ganaba cerca de 11.500 soles de hoy día. Por eso nuestros profesores de colegio eran los mejores en los colegios públicos. El profesor llegaba internado, llegaba con su carrito. Había un respeto de alumno-profesor. Y había un respeto tremendo. En cambio, ahora se ha perdido el respeto. Le hemos bajado la autoestima al profesor. El profesor no tiene vocación. Yo he encontrado un profesor en un colegio en Huanta, un colegio inicial, y llegué un día martes en la mañana y no estaba, y cuando lo mandé a buscar llegó y estaba borracho el director del colegio inicial. Así es. Entonces, imagina, en educación tenemos que hacer mucho. ¿Por qué? Tenemos que eliminar los colegios para pobres, las universidades para pobres, los institutos para pobres. Tenemos que hacer una educación de gran calidad pública donde el más rico y el más pobre se iguale. Y ese es el gran deseo del Partido Morado. General Mora, muchísimas gracias. El tiempo se pasa volando. Lo vamos a invitar para otra oportunidad, pero ha sido muy importante que el público radioescucha sepa sus propuestas. Usted es un hombre con experiencia. Diríjase a sus cámaras por qué tendrían que votar por Daniel Mora. Bueno, porque en el corto tiempo que estuve en el Congreso de 2011 al 2016, demostré muy fácilmente, no fácilmente, demostré que cuando se piensa en el país se pueden hacer cosas. Hemos sacado todas las leyes que requería educación, falta muchísimo, y simplemente pensando en el país se pueden lograr grandes cosas. Nosotros en el corto tiempo que se va a tener en este Congreso, creemos que vamos a superar los casi 4 años que ha tenido el Congreso anterior, pero las personas y que por defender intereses privados no han podido dar solución a los problemas Pero nacionales. general, muestre su número, por quién tienen que votar. Voten por el general Daniel Mora, por el Partido Morado, marquen la M morada y marquen el número. Pero muestre su número para que lo vean. El número 3. Del Partido Morado, ¿no? Por la reforma de la educación
¿Así? licenciamiento de universidades. Y también va a haber temas de seguridad ciudadana, que ya va a haber otra oportunidad para hablar ese tema que es muy amplio, ¿no? Así General, es. muchísima suerte. Oye, Lisa, muchas gracias. Ha sido un gusto verlo después de tanto tiempo, lo Así veo es. igualito. Que Dios lo bendiga y muchísima suerte, ¿verdad? No, un placer, gusto saludarte. Un abrazo a todos ustedes. Bien, amigos, vamos a una breve pausa comercial y regresamos con Prensa con Huevos.